Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder nuevamente estar con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Espero que se encuentren bien. Damos gracias al Señor porque los que estaban enfermos se han recuperado, pero seguimos orando por quienes se encuentran delicados de salud, como es el caso de hermano Alejandro Montero. Estamos pidiendo que el Señor obre en su vida, en su cuerpo, que esa enfermedad del COVID no lo afecte en demasía y que muy pronto pueda estar recuperado. El tema de hoy es fuerzas para esperar. Pero antes de ir más allá, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias por su amor, damos gracias por su misericordia, damos gracias, Señor, porque usted tiene cuidado de nosotros, porque siempre está pendiente de nuestras necesidades, aún antes de que nosotros se las pidamos. Damos gracias por tener un Padre tan amoroso. Damos gracias por tener un Padre que se preocupa de cada detalle de los suyos. Pedimos ahora que usted bendiga este sermón, que si hay alguien que aún no ha tomado la decisión de aceptar a Cristo como Salvador, sea hoy el día que tome esa decisión, que pueda reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Padre amado, pedimos que usted obre en nuestras vidas, que podamos ser testigos suyos, que podamos llevar a otros a los pies de Cristo. Porque en nombre de nuestro Señor Jesucristo lo pedimos. Amén. Como les decía, el tema de hoy es fuerza para esperar, algo que es tan difícil para cada uno de nosotros. De hecho, en el mundo en que estamos viviendo es un mundo que quiere todas las cosas de inmediato. La paciencia es algo que pocas veces se suele ver. El texto de hoy se encuentra en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Colosenses 1:11, que dice: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. De hecho, la palabra longanimidad se refiere a la constancia, a la paciencia, a la fortaleza de ánimo ante situaciones adversas de la vida. Así que este texto habla acerca de ese fortalecimiento con respecto a la paciencia. Muchas personas se jactan de que a ellos no les gusta que los hagan esperar. Esperar es algo que realmente produce una molestia. Molestia si las cosas no salen como uno quiere, molestia si las cosas no salen en el momento que se están esperando o en el tiempo en que las personas creen que es suficiente esperar por lo que se ha pedido. Podemos pensar nosotros en todos los trámites, todas las diligencias que tenemos que hacer, que muchas veces nos colman, decimos, la paciencia. ¿Cuántas veces le entregamos el vehículo a un mecánico y estamos semana tras semana esperando que nos den una solución y el tiempo pasa y nos vamos impacientando? Cuando llamamos por teléfono y nos sale la grabación del call center y nos hacen esperar por varios minutos, ¿no es cierto? Son cosas que a nosotros no nos ocurren, a cada uno. Nuestros hijos a veces no obedecen como quisiéramos que nos obedecieran. Situaciones que realmente nos sobrepasan y no van y no se suceden como nosotros quisiéramos. Ahora, los cristianos, como los no cristianos, muchas veces perdemos la paciencia. Nos molestamos, exigimos y nos portamos imponentes y prepotentes, ¿ya? Pero saben, con Dios eso no funciona así. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, en el Antiguo Testamento, versículos 30 y 31, la palabra del Señor nos dice: cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Es decir, cuando estemos totalmente angustiados, cuando estemos sobrepasados, no nos olvidemos de Dios, porque Él no nos dejará,
Ya Él no nos destruirá, Él no se olvidará de nosotros, como también lo afirma en su libro Josué 1:9. Josué 1:9 también en el Antiguo Testamento, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no flaquees, no desmayes, no pierdas, ¿no es cierto? No pierdas la paciencia, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Fuerza, fuerza es la palabra correcta. El apóstol Pablo oró por la iglesia que estaba en Colosas para que fueran fortalecidos con poder, según la gloria, dice, según la gloria de su fuerza, para toda perseverancia y paciencia. En el Salmo 37, versículo 40, el salmista nos dice: Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron, ¿no es cierto? Por cuanto en él esperaron, por cuanto tuvieron paciencia en Dios, ¿no es cierto? Dios los va a ayudar, Dios los va a librar de los impíos. La paciencia es una de las evidencias de fuerza interior. La paciencia exige, ¿no es cierto?, una fuerza interior tremenda. De hecho, la Biblia dice que la paciencia es uno de los frutos o es parte del fruto del Espíritu Santo. Si ustedes buscan en sus Biblias Gálatas 5:22, nos dice que el fruto del Espíritu Santo, dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿no es cierto? Pero dice ahí paciencia, agrega después mansedumbre, templanza, ya, pero la paciencia está dentro de lo que es el fruto del Espíritu Santo, está dentro de lo que Dios produce a través del Espíritu Santo en la vida del cristiano. ¿Ya? Ahora, si nosotros seguimos viendo algunos versículos, vamos a ver también en Gálatas 3:5, que la Biblia nos dice que aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Esta paciencia que produce el Espíritu Santo en el creyente, la produce a través de la fe que nosotros depositamos en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Lamentaciones, el profeta, en el capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 24, dice: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Las cosas se pueden ver bastante terribles, las cosas se pueden ver inciertas. Puede que nosotros tengamos inquietudes en cuanto al porvenir, pero el tema de hoy es justamente ese. Debemos saber esperar en el Señor. Debemos saber tener paciencia en lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, Pablo le está orando a Dios para que nos conecte o que conecte a los cristianos. En el caso de Colosa también lo hace para nosotros, que nos conecte con el poder glorioso que Dios nos da a través de la fe y produzca en nosotros esa paciencia. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, el capítulo 6, versículos 4 al 6 de 2 de Corintios, dice: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como siervos de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pero todo esto dice que está en una base de paciencia,
nos recomendamos, dice, nos recomendamos en todo como siervos de Dios, como ministros de Dios, en paciencia, en todo este tipo de situaciones, ya sea que enfrentemos tribulaciones, necesidades, etcétera, etcétera. Y en 2 de Timoteo también Pablo agrega en el capítulo 3, versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y nuevamente incluye la palabra paciencia. Es una de las características que tenemos que nosotros, los cristianos, demostrar. Ser pacientes, ser capaces de esperar en lo que el Señor está haciendo. En Santiago, capítulo 5, versículo 10 y 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Ya? Tomar como ejemplo la paciencia, la aflicción. ¿Ya? Dice que los que sufren por el Señor son bienaventurados y nos pone como ejemplo a Job. Así que, por otro lado, las personas impacientes son débiles, ¿ya? Por lo tanto, dependen de un apoyo externo. Por ejemplo, que los horarios le acomoden, que las circunstancias sean favorables y en realidad cuando no resultan las cosas como ellos quieren, sus enojos, sus amenazas, sus críticas duras, ¿ya? A los culpables que se cruzaron en sus planes, no suenan débiles, pero sí, todo ese ruido es solamente un camuflaje que habla de la debilidad. En Romanos capítulo 6, Pablo decía en el versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Claro, antes de conocer a Cristo, la Biblia dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, arrebatados de mecha corta, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que una vez que nosotros ya aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, esas cosas viejas pasaron. Por lo tanto, ahora debemos nosotros presentarnos de una manera distinta, ¿ya? Debemos ser capaces de santificarnos y presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas, para servir a la justicia. En Jeremías capítulo 47, versículo 3, se habla de que por el sonido de los cascos de sus caballos y por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas, dice, los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. No fueron los hijos enseñados como correspondía. Nosotros debemos ser enseñados en paciencia. Nosotros debemos enseñar también a los nuestros a ser pacientes, porque así lo quiere el Señor. Para el cristiano, esta paciencia es una fuerza que viene de Dios. Por eso que Pablo lo estaba pidiendo para los cristianos de Colosa. Él estaba pidiendo a Dios que los capacitara en ser perseverantes, en ser pacientes. Y es una de las cosas que la vida cristiana requiere. Porque una de las cosas que son importantes en la vida cristiana es el testimonio que un cristiano muestra. Por eso que una de las características sobresalientes, entre otras, está esa paciencia. Cuando se dice que la fuerza de la paciencia es según el glorioso poder de Dios, no solo quiere decir que se necesita un poder divino para ser paciente a una persona, sino que se necesita fe, la fe de creer en ese poder. Y esa fe es el canal por el cual brota esa paciencia. En 1 de Samuel capítulo 2, versículo 9, dice, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas.
porque nadie será fuerte, dice, por su propia fuerza. Esa fortaleza que nos produce, o más bien dicho, esa paciencia que se produce en nosotros por la fortaleza que nos da Dios, no es nuestra, sin duda es de Él. En Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 12, dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros, dice, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En los momentos en que uno se ve atribulado, en los momentos en que uno no encuentra el norte, en los momentos en que uno ve que las cosas van de mal en peor, no nos olvidemos de eso. En nosotros no hay fuerza, por eso tenemos que volver los ojos a Dios. Él es la roca fuerte. Es ahí donde podemos nosotros encontrar nuestra estabilidad. Si vemos para los lados, nosotros sin duda vamos a desmayar. El Salmo 68, versículo 35 dice: temible eres, oh Dios, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. El Dios de Israel, ese Dios que siempre ha protegido a su pueblo, también va a protegernos a nosotros, ¿ya? Él da fuerza y vigor. Él nos da esa capacidad. El Salmo 84, 5, otro salmo que también debe a nosotros animarnos, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. El mundo va por un camino totalmente errado. El mundo va por un camino que según ellos es un buen camino, pero la Biblia dice que ese camino es camino de muerte. Por eso que el cristiano, el Hijo de Dios, debe entender que es bienaventurado, ¿ya? Porque nuestras fuerzas sabemos que vienen de Él y porque en nuestro corazón están los caminos de Dios. El profeta Isaías lo dice de esta manera en el capítulo 40, versículo 29. Dice: Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Cuando tú creas que ya no puedes más, cuando tú creas que ya se agotó todo, recuerda, el Señor te va a dar las fuerzas que tú necesitas. Por lo tanto, no temas por la magnitud de los problemas. Existen dos clases de tiempo que la palabra de Dios menciona. Un tiempo es cronos, que tiene que ver con el tiempo del hombre, el tiempo que se mide con el reloj, el tiempo del calendario. Y el otro tiempo del que habla la Biblia es kairos. Este tiempo es el momentum, es el momento de Dios, que está definido solo por su voluntad, no por un reloj ni por un calendario. En 2 de Pedro 3:8 se nos da a conocer esto cuando dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años son como un día. Dios no está sujeto al reloj, Dios no está sujeto al calendario. Por lo tanto, en su tiempo, en su momento, Él va a hacer su voluntad con respecto a nosotros, y nosotros debemos tener paciencia, saber esperar en el Señor. Nosotros los seres humanos no conocemos realmente el tiempo de Dios. A veces nos angustiamos porque las cosas no salen como queremos, pero Dios tiene su tiempo. Él sabe cuándo es el momento oportuno. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es ser pacientes. Lástima que a muchos nos falta esa cualidad espiritual. No somos pacientes, no sabemos esperar, nos impacientamos. Y hermanos, amigos, eso no es un buen síntoma. ¿Qué es la impaciencia? La impaciencia es intranquilidad producida
por algo que molesta, ¿no es cierto? Por algo que no acaba de llegar. Generalmente nos impacientan aquellas cosas que no están bajo nuestro control. Pero sin duda todas las cosas están bajo el control de Dios. Ahora, ser impaciente es mantenerse con intranquilidad. Por intranquilidad, por esas cosas que nos molestan, por aquello que no podemos manejar, por las cosas que nos llegan, y esa intranquilidad nos lleva muchas veces a peligros. Un ejemplo de esto es el rey Saúl. Él no supo esperar, y por no saber esperar cometió muchos errores que al final le costaron su reino. En 1 Samuel 13:14 dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Nos daremos cuenta, por tanto, de los peligros que hay en nuestra impaciencia frente a Dios. Dentro de esos peligros, en primer lugar, podemos ver el peligro de desconfiar de Dios. Ese es un gran peligro. 1 Samuel 13, versículos 7 al 9, nos dice lo siguiente: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal con todo el pueblo, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Saben? Samuel, el profeta, le había dado a Saúl un plazo, le había dicho: espera que yo llegue. Yo voy a ir a Gilgal. Y en 1 Samuel 10:8 nos dice lo siguiente. ¿Ya? 1 Samuel 10:8. Dice: luego bajarás de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esa era la orden que tenía Saúl. Eso era lo que él tenía que hacer. Sin embargo, cuando llegó el 7º día y la situación se puso difícil para Saúl, cuando se sintieron en apuros, se apresuró Saúl. Saúl desconfió que Samuel vendría. Dudó que el profeta llegaría a tiempo. Hizo el holocausto él mismo, porque creyó que Samuel iba a estar ausente, porque creyó que Samuel se iba a atrasar. En 1 Samuel 13:10 leemos lo siguiente: y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Esa es la razón por la que él perdió el reino, entre otros errores que cometió por su imprudencia, por no tener paciencia, por adelantarse a los acontecimientos. Quizás muchos podrían decir: pastor, pero Saúl tenía razón para desconfiar de Samuel. Samuel era solo un hombre, podía fallar, podía enfermar, podría haberse olvidado la cita. Bueno, quizás ustedes tienen razón, pero podemos concluir lo siguiente, y cosa muy importante: no hay razón para dudar de Dios. Podemos dudar de cualquiera, pero no hay razón para dudar de Dios. Ahora, en el caso de Saúl, él estaba dudando de Dios. Samuel era el profeta de Dios, y por orden de Dios, Samuel le dijo a Saúl que esperara para ofrecer el holocausto. Así que no hay razón para dudar de lo que Dios dice, no hay razón para dudar de Dios. Él no miente, Él no falla, Él no se olvida, Él no se descuida de los suyos. Por lo tanto, el que desconfía de Dios está
pecando, porque Dios es digno de toda confianza. Muchas veces cuando nosotros desconfiamos de Dios, cuando perdemos la paciencia, cuando creemos que las cosas tenemos que apresurarlas nosotros, estamos pecando. Hay que darle a Dios su tiempo. Él tiene su tiempo. El segundo peligro es que se cometen locuras. En 1 Samuel 13:13 se lee: entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Por ser impaciente, perdió la oportunidad. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra impaciencia, perdemos las bendiciones de Dios? ¿Cuántas veces nosotros, por la impaciencia, hacemos lo que es incorrecto y cometemos locuras? Hermanos, en el caso de Saúl, ningún hombre podía ofrecer ese holocausto si no era el sacerdote. Aunque fuera el rey del pueblo, Saúl cometió una locura, haciendo algo que no le estaba permitido hacer. Ahora, ¿cuántas de las cosas que hemos hecho, por cuál acto de impaciencia, Dios nos diría hoy, locamente has obrado, locamente has hecho? A veces podemos haber tomado una decisión de negocios incorrecta porque no supimos esperar en Dios. Quizás nos metimos en un trabajo sin preguntarle a Dios y hemos perdido el tiempo y ese esfuerzo y no hemos recibido el pago. Quizás, bueno, cuántas cosas no hicimos apresurándonos, tomando decisiones incorrectas por no esperar en Dios. Quizás locamente hicimos. El tercer peligro es echarle la culpa a Dios de las locuras que nosotros cometemos. Fíjese nuevamente el caso de Saúl, en 1 Samuel 13, versículos 11 y 12. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí el holocausto. En otras palabras, me apresuré y ofrecí el sacrificio. Casi por regla general, una persona impaciente no acepta su responsabilidad. ¿Ya? Las locuras que sucedieron se las asigna a otro, le echa la culpa a alguien más o a las circunstancias. Saúl, en este caso, le echó la culpa a la demora de Samuel. Muchos cristianos hoy le echamos la culpa a Dios por las locuras que hacemos en nuestra vida. Si nos va mal, es porque no hemos querido esperar en el Señor. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos. En quietud y en confianza estará vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Y no quisiste. Dios quiere que estemos tranquilos, que no nos afanemos, que echemos sobre Él nuestras ansiedades, que sepamos esperar. Por lo tanto, confía porque Dios está contigo. En Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo repito, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces por las circunstancias adversas que vienen a nuestra vida, parecería que estamos derrotados, ¿no es cierto? Que ya no hay esperanza para nosotros, que ya no vamos a poder salir victoriosos. Pero hermanos, las apariencias engañan.
Pablo escribió en 2 de Corintios, en el capítulo 4, versículos 7 al 9, lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El mundo se puede venir encima, pero debemos saber esperar en el Señor, no tomar decisiones atolondradas, ¿ya? Cualquiera que sea el enemigo, cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea la crisis que estamos enfrentando, podemos sentirnos confiados y seguros que si Dios es por nosotros, ¿quién puede actuar en contra de nosotros? Veamos por medio de la palabra del Señor cuáles son las razones por las cuales nos podemos sentir seguros y confiados. En primer lugar, nos podemos sentir seguros y confiados. Podemos tener paciencia, ¿no es cierto? Porque por el amor de Dios en nosotros, por el amor de Dios por nosotros. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Este versículo nos dice bien claro, ¿ya?, que nuestro Dios, el Padre Celestial, no escatimó, es decir, no dejó ni siquiera de lado ni a su propio Hijo, sino que lo dio por nosotros, ¿ya? Él lo entregó por una sola razón: por el amor que te tiene a ti y el amor que me tiene a mí. Un versículo muy conocido, ¿no es cierto?, que todos conocemos. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Podemos confiar en Dios, podemos tener paciencia y esperar en Él, porque Él nos ama. Si Dios nos ama de esta manera tan grande, que fue capaz de entregar a su Hijo único, podemos sentirnos seguros, sabiendo que Él está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ayudar a sus hijos, para defendernos, para cuidarnos. Por lo tanto, nosotros solamente tenemos que esperar en Él. Isaías 26:1 dice: en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Salvación puso Dios por muro y ante muro. Esta salvación que Dios nos ha dado es como un muro, ¿ya? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos ha puesto un muro alrededor. Dios nos ha protegido con la salvación a través de Jesucristo, nuestro Salvador. En segundo lugar, podemos sentirnos seguros y confiados por la justicia de Dios en nosotros. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nosotros tendríamos que vivir angustiados por todo lo que Satanás podría hacer, podría acusar, ya, delante de nuestro Padre Celestial. Pero no es así. Nosotros vivimos confiados porque por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo hemos sido declarados justos delante de Dios. Hemos sido declarados justos delante de Dios por la obra de Cristo. Esto se llama justificación y es uno de los grandes beneficios de la salvación. En Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Esa fe, ¿no es cierto?, que nos da también la fuerza para tener la confianza, para poder esperar,
para poder descansar en lo que Dios va a hacer. Ahora, la justicia de Dios se recibe, como les decía recién, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Si alguien cree en Cristo, va a ser justificado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La justicia por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, hemos sido, por lo que dice la palabra del Señor, los que creemos hemos sido declarados justos, no porque no pequemos, ¿ya? O porque no fallemos, sino porque hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. En tercer lugar, nos sentimos seguros y confiados y con fuerzas para esperar en Él por la intercesión de Cristo por nosotros. Nuevamente, Pablo escribe en Romanos 8, versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verdaderamente, la oración de intercesión es muy poderosa. Beneficia a la vida de nosotros los cristianos. El hecho de que oremos unos por otros es algo que tiene mucho poder y nos hace sentir confiados y confortados cuando alguien nos dice que está orando por nosotros. Enfrentaremos problemas, esperemos en el Señor, intercedamos unos por otros, llevemos nuestros problemas, los de uno y los de otros. Eso es lo que nos manda la Biblia, ¿ya? Que aprendamos a llevar los problemas, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, ¿ya? Interceder unos por otros. La palabra interceder significa hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. ¿Cuánto más podemos nosotros confiar, ¿ya? Si sabemos que quien intercede por nosotros es nuestro Señor Jesucristo, nuestro abogado? Él es el único mediador entre Dios y los hombres. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, ¿eres de los que seguirán la doctrina de Cristo? ¿O de los que engañan y están siendo engañados? Yo quisiera terminar nuevamente usando la palabra del Señor que dice, por ejemplo, en 2 Timoteo 3, versículo 10 al 14. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía y en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Dice, tú has seguido mi doctrina. Ahora te pregunto a ti, ¿estás tú siguiendo la doctrina de Cristo? Pablo le dijo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina. Pablo seguía la doctrina de Cristo, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿tú estás siguiendo la doctrina de Cristo? Y debes saber que si la sigues, el Señor te va a librar de todos esos persecuciones, padecimientos, ¿ya? Que le van a venir al cristiano, sin duda. Pero nosotros debemos tener la doctrina del Señor, vivir según la conducta que hemos aprendido de Él, el propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia que el Señor dice que debemos tener. La Biblia dice, en el versículo 12, Pablo lo
lo asevera, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hermano, si tú has aprendido de Cristo, cómo vivir tu cristianismo, si has aprendido de Cristo, cómo ser paciente, dejándote guiar por el Espíritu Santo, manifestando los frutos del Espíritu en tu vida, ya debes saber, ¿no es cierto?, que aunque vengan persecuciones, estas le van a venir a todos los que creen en Cristo. Van a tener que enfrentar estas dificultades. Sin embargo, aquellos que no les interesa el Señor, lo que la Biblia llama los malos hombres, dice, estas personas, los malos hombres, los que no les importa Dios ni Jesucristo, ellos son catalogados como engañadores en la Biblia, y dice que van a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿ya? Pero tú tienes que persistir en lo que has aprendido de Cristo. El Salmo 22, versículo 9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. La Biblia dice que aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, podemos ver hacia atrás y entender que fuimos nosotros elegidos desde el vientre de nuestras madres. Claro, después tomamos la decisión de aceptar a Cristo y se cumple ahí lo que el Señor ya había visto de antemano. Pero Él nos permitió tener un libre albedrío y ser capaces de, en un momento determinado, tomar la decisión de aceptar a Cristo y seguir a Cristo, seguir su doctrina, ¿ya? Y hacer realmente lo que Él desea que nosotros hagamos con nuestra vida. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Así que no importa que el mundo se venga abajo, hermanos. No importa las cosas que van a venir, ¿ya? No nos afanemos. No perdamos la paciencia, ¿ya? Esperemos en el Señor. Él tiene bendiciones que derramar en tu vida y en la mía. Elevemos nuestras peticiones delante de Él, dice, con oración, ruego y acción de gracia. Y para terminar, quiero tomar las palabras de Juan, capítulo 16, versículo 33, que dicen, estas cosas, hablando el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero repetirlo. Dice el Señor Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, amigos, no hay cosa más maravillosa que estar reconciliado con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo en un mundo que no va a mejorar, desgraciadamente. La Biblia dice en forma bien clara que las cosas van a ir de mal en peor. Y se echará mucho más a perder justo antes de que venga el Señor por los suyos. Antes de que se produzca este periodo que se llama la tribulación y la gran tribulación. Y el Señor quiere que nosotros, los cristianos, no pasemos por ese tiempo,
de gran angustia. Por eso que Él va a llevarse a los cristianos antes de que se produzca ese momento. Dice que van a pasar cosas que jamás han ocurrido y que son tremendas. Pero para aquellos que han creído en Jesucristo y lo han aceptado como Salvador personal, no van a tener que sufrirlas porque se van a ir con el Señor antes. Por eso que tenemos nosotros la misión, mientras eso no ocurra, de seguir advirtiendo a la gente que acepte a Cristo, que se reconcilie con Dios, que pida perdón por sus pecados y que hagan de Cristo el Rey de sus vidas, el Señor de sus vidas y su Salvador personal. Que nosotros que ya conocemos al Señor podamos vivir este tiempo que queda con fe, con paciencia, sabiendo esperar en el Señor. No inquietándonos, ¿ya? Teniendo la paz que el Señor sabe dar. Él dijo, ¿ya? Esto se los he dicho para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay que esperar en el Señor. Él tiene lo mejor para ti y para mí y para todos los que han decidido poner su confianza en Dios, para todos los que han decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si tú eres cristiano, bueno, espera en el Señor. Si aún tú no has tomado la decisión de aceptar a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de salvación para ti. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Dios, pedirle perdón y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Puedes hacer una oración sencilla. Orar es hablar. Hablar con tu Padre Celestial. ¿Ya? Y pedirle perdón, arreglar las cosas con Él y decirle que aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Ojalá lo puedas hacer. Será un día maravilloso si tomas esa decisión. Y tú, hermano, hermana, esperemos en el Señor. No desmayemos, no nos aflijamos, no nos angustiemos, no estemos afanados. No nos olvidemos que estamos en las manos del Señor y Él cuida de los suyos. Que el Señor les bendiga. Terminemos con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho con nosotros. Damos gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, quien vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a quien hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, habiéndonos arrepentido y pedido perdón por nuestros pecados. Te pido, Señor, que tú bendigas a quienes han escuchado este mensaje, que des valor a los cristianos, que aquellos que aún no han aceptado a Cristo hoy puedan tomar la decisión, que puedan cerrar sus ojos y pedirle perdón a Dios y decirle que van a aceptar a Cristo como Salvador personal. Te ruego, Señor, que mientras aún hay tiempo, muchos puedan tomar esta decisión. Y mientras tanto, que nosotros podamos esperar en ti. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él sintió nuestra aflicción y nos manda que llevemos todo a ti.
Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de consuelo y protección. Es porque no tiene dicho todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de temor y tentación. A Jesús tu amigo eterno cuenta todo en oración. Te desprecian tus amigos, dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos